Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Hoy quiero abordar esta noticia que me parece muy importante acerca del futuro, ¿no? De la salud de la humanidad y que además tiene que ver con el tema profético. Esto es muy importante porque se alerta de una explosión de casos de cáncer en los próximos 25 años. Esto podría convertirse en un problema de salud a nivel mundial, mucho más grave que incluso las últimas pandemias que hemos tenido. La Organización Mundial de la Salud alerta de un aumento espectacular en el número de casos de cáncer a nivel mundial que se producirá en los próximos 25 años. Esa es la proyección, una proyección bastante negativa que se hace por parte de estos organismos internacionales. Se espera que los casos de cáncer a nivel mundial aumenten un 77% según datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que hizo sus predicciones basándose en los mejores datos disponibles de países de todo el mundo en el 2022. Recordemos que esta es una enfermedad degenerativa y que viene aumentando al pasar el tiempo los casos, ¿no? Cada vez más personas padecen de distintos cánceres en varias partes del cuerpo y van saliendo nuevas patologías que tienen que ver con esto. Y si bien se han desarrollado terapias, quimioterapias, posibles curas con respecto a esta enfermedad, realmente es una situación muy complicada. Muchas personas logran salir, pero hay otras que son la mayoría que no logran vencer esta enfermedad degenerativa. Y esta es una de las enfermedades que se lleva bastantes vidas anualmente en el mundo. Y si se habla de un 77% de aumento, obviamente la mortalidad también aumentará considerablemente. Los datos revelan que 2002 fue un año particularmente preocupante para los pacientes con cáncer. Alrededor de 9.7 millones de personas murieron a consecuencia de esta enfermedad, mientras que se estima que el número de los que aún vivían 5 años después del diagnóstico rondaba los 53.5 millones. O sea que hubo personas que se les detectó, hicieron sus tratamientos y duraron unos años más y luego fallecieron. Entonces miremos que las cifras se calculan en millones cada año. En este caso, alrededor de, más de 60 millones de personas fallecieron por causas relacionadas con el cáncer. Y esto, según estas proyecciones nefastas, podría aumentarse. Y no solamente, pues aquí vamos a analizar estas cifras, sino el por qué sucede y cómo proféticamente esto también está anunciado. Según los nuevos datos, aproximadamente 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, mientras que casi 1 de cada 9 hombres morirá a causa de la enfermedad frente a 1 de cada 9 mujeres. Esos son los datos. Es una enfermedad con una mortalidad muy alta y que también es muy frecuente. 1 de cada 5 personas, en datos aproximados, podría padecer de esto. A este problema de aumento de casos se le suma las diferencias entre clases. Según una encuesta realizada en 115 países por la Organización Mundial de la Salud, solo el 39% de los estados participantes cubrían los aspectos básicos de la gestión del cáncer como parte de su cobertura sanitaria universal básica. O sea que no todos los países afrontan esta enfermedad con la misma efectividad según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por eso en algunos países se lleva más vidas que en otros. Entonces las cifras obviamente varían en países donde los recursos para hacerle frente al cáncer pues no son tan efectivos. Sobre todo países que llaman del tercer mundo, ¿no? Porque en los países más desarrollados, entre comillas, pues hay más avances tecnológicos y médicos para afrontar la situación. Además, solo el 28% de los países encuestados cubrían los costos de los cuidados paliativos para los pacientes con cáncer, incluidos los cuidados necesarios para controlar el dolor asociado con esta enfermedad y el tratamiento de los niveles generales del dolor. Muchas personas, y lo sé porque he tenido casos más o menos cercanos, dicen que el tratamiento contra esta enfermedad es bastante doloroso, que es muy complicado, sobre todo el tema de la quimioterapia, es muy fuerte, es una situación que pone en riesgo obviamente tu vida, y no solamente tu vida, sino que mientras estás en el tratamiento te deteriora de una forma impresionante. Pierdes peso, pierdes el cabello, pierdes fuerza, pierdes vitalidad. Es algo que te va llevando poco a poco. Las personas que logran salir luego pues se recuperan, pero siempre queda el peligro latente de que pueda volver a iniciar esta enfermedad, le pueda dar nuevamente, y bueno, en otros casos afortunadamente pues queda erradicado de por vida, pero sin lugar a dudas que es una de las enfermedades más complicadas que puede vivir un ser humano. Quizás algunos de los que me estén viendo padezcan de esto,
o estén luchando contra eso o hayan luchado y hayan logrado salir de eso, ahí nos pueden comentar su experiencia. Se pronosticaron más de 35 millones de nuevos casos de cáncer para el 2050, lo que representa un enorme aumento de casos con respecto a los aproximadamente 20 millones de casos registrados en 2022. Sin embargo, esos casos no disminuirán por igual en todos los ámbitos y afectarán más a los países pobres. Obviamente, la escasez de recursos médicos, tecnológicos, hace más difícil afrontar esta enfermedad. La situación es un poco más complicada de lo que se podría pensar y el índice de desarrollo humano se utilizó para mostrar la naturaleza desigual del cáncer global. El IDH es una escala mediante el cual el mundo mide cuánto tiempo de vida disfrutará un ciudadano de un país. Bueno, hasta esto lo tienen medido, ¿no? Digamos que el promedio de tiempo de vida de una persona de acuerdo al país, a la ciudad donde esté, y según esto pues ellos también planifican, ¿no?, el desarrollo económico de un país, el tema de las pensiones para los ancianos, todo esto se calcula económicamente de acuerdo al tiempo promedio de vida de las personas de acuerdo a la ciudad. Países como Estados Unidos, Alemania y Japón tienen un IDH alto, mientras que países como Sudán, India y Tanzania tienen el IDH bajo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reveló que el cáncer afecta más a los países con un IDH alto, pero mata más a personas en los países con el IDH bajo. El IDH, lo que hablamos ahora, es el cálculo, ¿no?, la estimación del tiempo de vida de las personas de dicho país. En este caso, pues se dice que las de IDH alto son más propensos a padecer esta enfermedad. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero cuando a los países del IDH bajo les da la enfermedad, tienen menos probabilidades de sobrevivir. ¿Y por qué? Por lo que decíamos ahorita, en países económicamente más débiles no hay los recursos suficientes, no hay la infraestructura de salud ni los medios tecnológicos para afrontar de manera adecuada esta enfermedad. En cambio, en los países que tienen mayor riqueza económica, pues tienen todo esto, ¿no? El sistema de salud funciona mucho mejor, las tecnologías son tecnologías de punta, el servicio médico es calificado, es decir, tienen grandes medios para afrontar esto. Y obviamente pueden padecer con más frecuencia esta enfermedad porque en los países más desarrollados, entre comillas, hay mayor estrés, el tema de la alimentación es más desordenado, es más deteriorado. En muchos casos los niveles de sedentarismo son mayores, es decir, viven en unas condiciones de vida que si bien tienen mucha materia, mucho poder adquisitivo, por otro lado esta condición hace que ciertos hábitos de vida pues sean un poco peores. Entonces, en países de escasez económica, una persona no se puede permitir consumir tanta comida de calle, tantos alimentos procesados, porque eso tiene un costo. Entonces tienen que producir su propio alimento o comer lo que tienen en la casa, lo poco que tengan en la casa. Pero en Estados Unidos la cultura, en muchos casos, obviamente depende de la ciudad, es que en ese estrés diario del trabajo, de tener que producir, muchas veces las personas no pueden producir su propio alimento ni pueden cocinarse sus cosas en la casa, sino que tienen que comprar todo procesado, enlatados, comida chatarra en la calle. Y eso es lo que genera en países como Estados Unidos un problema de obesidad, pero también esa mala alimentación termina afectando su estructura celular, porque tantas sustancias ácidas que comienzan a afectar a las células, ahí es donde arranca un proceso degenerativo y solo a nivel de la alimentación, porque si vamos al estrés y otras cosas también lo genera. Entonces ahí es donde se va generando el nido, el ambiente propicio para comenzar a desarrollar cáncer. Y por eso en países desarrollados la probabilidad es más alta. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar en ese tema de cómo se comienza a desarrollar esta enfermedad en el cuerpo. Las mujeres de los países con un IDH más bajo tienen un 50% menos de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama que las mujeres de países con un IDH alto. Es lo mismo, se repite el patrón. Entre el país más materializado esté, más desarrollado esté, es más propenso a que puedan padecer esta enfermedad. Pero corren un riesgo mucho mayor de morir a causa de la enfermedad debido a un diagnóstico tardío y un acceso inadecuado a un tratamiento de calidad por los escasos recursos en el sistema de salud. Eso es lógico. Se espera que los países con un IDH alto experimenten los mayores aumentos en los casos
de esta enfermedad y se diagnosticarán 4.8 millones más para 2050 en comparación con las estimaciones de 2020. También se espera que esta mortalidad casi se duplique para el año 2050. O sea que de aquí a unos 25 años, como decía el título de la nota, estos casos se multiplicarán y en un número bastante importante, porque ya esta es una de las enfermedades más comunes y degenerativas a nivel mundial, pero el panorama es bastante desolador. La razón por la que se espera que aumenten los casos de esta enfermedad se debe tanto al envejecimiento de la población como el crecimiento demográfico. No, esos no son los motivos exactos. Pero otros factores importantes contribuirán al aumento de estos casos. Estos incluyen cambios y exposición a factores de riesgo de cáncer asociados con el nivel socioeconómico. Ahorita vamos a hablar realmente qué es lo que podría estar generando con más frecuencia y más probabilidades esta enfermedad. Porque no solamente es lo que ellos dicen obviamente influye, pero no es la base de la problemática. Los malos hábitos y la obesidad son factores clave a través de la creciente incidencia de esta enfermedad y la contaminación del aire sigue siendo un factor clave en los factores de riesgo ambiental, informó la OMS. Lo que hablábamos ahorita, la obesidad es uno de los factores que aumentan las probabilidades de esta enfermedad. Así que este es el panorama, lo que plantea la OMS hacia futuro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se genera esta enfermedad y cuáles son las principales causas para luego terminar con el tema profético, que es muy interesante. Por eso cuando vi la noticia inmediatamente me acordé de la profecía y dije, es importante hacer este análisis porque esto es algo que nos afecta a todos. Esto es algo que no se desarrolla, esta enfermedad de manera natural. Esto no es que, bueno, surgió de la naturaleza porque sí. No, esto tiene unas causas que son impulsadas o fueron impulsadas desde un principio por las mismas élites que, por ejemplo, hoy están dando este informe. La OMS en parte es culpable de que esto le suceda a la humanidad. Distintas estrategias de control alimenticio, de control médico y muchas otras cosas que ellos han implementado en contra de la humanidad nos han llevado a padecer de este tipo de enfermedades degenerativas. Que esto pues yo lo he mostrado algunas veces para que entendamos cómo creamos memoria, pero también cómo podemos crear malos hábitos. Porque los malos hábitos parten, ¿no?, de esto que hemos explicado, de cómo nosotros interactuamos con nuestro entorno a través de los 5 sentidos. Son las ventanas que nos comunican con el exterior y a diario estamos grabando imágenes en 5 dimensiones, imágenes visuales, auditivas, a través del olfato, del gusto y a través del tacto. Aquí grabamos texturas. Todo eso se transmite por impulsos eléctricos a nuestro cerebro. Estas imágenes con las que interactuamos se guardan como memoria y esas memorias se activan a través del pensamiento. A través del pensamiento se producen emociones y al surgir emociones el cerebro y todo nuestro sistema natural a través del hipotálamo y la pituitaria comienza a segregar, derivado de la emoción, unos neurotransmisores que van a ser inyectados a través de la pituitaria al torrente sanguíneo. Ese torrente sanguíneo que va llevando toda esa información a nuestro corazón para que el corazón selle esa información a través de sus palpitares. Y de ahí en adelante el corazón empieza a impulsar todos esos neurotransmisores a través de su sangre. ¿Y dónde envía eso? Pues la envía a todas nuestras células, a todas las células del cuerpo. Todas las células quedan impregnadas de la memoria, del pensamiento, de la emoción y del neurotransmisor que se derivó de esa memoria, de ese pensamiento y de esa emoción. Entonces, si usted tuvo un momento de alegría, de euforia, eso va a tener una memoria, se va a activar un pensamiento y usted va a sentir la emoción. Se van a derivar unos neurotransmisores derivados de la euforia y a través de su corazón la sangre se va a impulsar a todas las células con la información química y energética de la euforia. Y eso va a quedar guardado como memoria indeleble en sus células. Entonces esto que estoy explicando es un proceso natural que tenemos nosotros como aprendizaje. De esa forma aprendemos, interactuamos, grabamos información y con esto nos vamos desarrollando a cada instante. En este momento ese mecanismo está funcionando. Usted está grabando esta información y esto al final está quedando impregnado en sus células. Pero resulta que así como podemos grabar felicidad, euforia, cosas positivas
que alimentan de manera sana nuestras células, cuando usted se come una fruta, cuando usted va al campo, a la naturaleza, cuando usted abraza a su hijo, cuando usted está aprendiendo cosas positivas, cuando tiene una emoción de plenitud, todo eso es muy positivo y su célula se alimenta, su célula se nutre. Su célula en esas condiciones está sana porque la información química y energética lo que está haciendo es ir en consonancia con su propia condición natural. Ahí no hay problema. ¿Dónde entra el problema de la enfermedad? Cuando usted a través de los 5 sentidos comienza a grabar una información que es antinatural. Vamos a la alimentación, que hablaba yo ahorita de los países más desarrollados, donde su alimentación por el ritmo de vida no es la más sana que podríamos tener. Entonces, esas personas a través de sus 5 sentidos, exactamente a través del olfato, la vista, el gusto, bueno, y todos los sentidos, comienzan a alimentarse de demasiadas comidas chatarras o enlatados todos los días porque no pueden cocinar por el tema del trabajo que no se los permite. Entonces, estas comidas tienen una carga calórica, tienen exceso de conservantes, de colorantes, de químicos nocivos que se los colocan para poder conservar por más tiempo el enlatado o la comida chatarra y que, bueno, sirva para que esté ahí durante varios días y la gente pues se la pueda comer en cualquier momento, la meta al microondas y esto genera una serie de sustancias nocivas. Entonces, de esa situación usted va grabando memorias, graba pensamientos y cuando usted tiene hambre, usted piensa, por lo general, en ese ritmo de vida, usted piensa de pronto, me apetece un enlatado o una pizza bien grasosa o una hamburguesa bien grasosa y con ese pensamiento usted genera una emoción y esa emoción tiene que ver con el hambre, tiene que ver con esa ansiedad de querer comer ese plato delicioso porque si fuera feo, pero es rico. Y inmediatamente sus papilas gustativas se activan, usted empieza a salivar, es decir, empieza a tener sensaciones y aún no tiene la hamburguesa en la mano. Esas sensaciones lo llevan a usted, lo impulsan a que la pida a domicilio o vaya y la compre. Entonces ahí comienza a segregarse una información, unos neurotransmisores a través de su sangre que ya pues las células se han acostumbrado, incluso las células comienzan a pedir ese químico al cual usted las envició. Usted se come la hamburguesa, sacia esa necesidad química y bueno, y al día siguiente se repite lo mismo. ¿Qué pasa? Que como estos alimentos, como lo decía, tienen tantas cargas químicas negativas, usted comienza a cargar a las células de unos químicos que no son naturales. Las células tienen por lo general alrededor de ellas un ambiente alcalino, un ambiente más oxigenado cuando está en condiciones naturales. Pero ¿qué pasa? Como usted le ha comenzado a grabar en ellas demasiado químico, demasiadas emociones e información antinatural, ella comienza a crear alrededor de todas las células ya no un ambiente alcalino y oxigenado, sino un ambiente ácido, derivado de esos químicos y esos neurotransmisores nocivos para ella. Es lógico, usted está alimentándose de manera inadecuada, por lo tanto sus células se van a ver afectadas. En la medida que usted siga haciendo eso, ese ambiente ácido va a comenzar a matar la célula. Y ese proceso va a ir contaminando a las células que están alrededor hasta el punto que usted va a comenzar a deteriorar un tejido celular. Y si usted sigue de manera recurrente a través del tiempo, incluso de los años, usted no solamente va a deteriorar ese tejido, sino va a comenzar a deteriorar un órgano. Y ahí es donde se puede producir un cáncer. Ese es el caldo de cultivo para, entre muchas otras enfermedades que podrían surgir, pero en este caso así comienza el cáncer, de esa forma. Y estoy hablando solo de la alimentación, pero si vamos al estrés es lo mismo. El estrés es una memoria que usted graba de situaciones laborales, por ejemplo. Se produce una emoción de desespero, de incertidumbre. Y bueno, se comienza a producir el estrés, segrega los neurotransmisores, usted le está pasando esa información a la célula, cambia su ambiente alcalino, oxigenado por un ambiente totalmente ácido y corrosivo. Y ahí es donde empieza a desarrollarse el origen del cáncer en sus órganos. De acuerdo a la información negativa que usted grabe, así será el órgano afectado. Por ejemplo, si hablamos de alimentación, puede ser el estómago, puede ser el esófago, podría ser el colon, podrían ser los intestinos. Ahí en alguna de esas zonas de todo el aparato digestivo podría desarrollársele esta enfermedad. Si hablamos del estrés, podrían ser en otros órganos. Si hablamos, por ejemplo, de vicios asociados a alucinógenos, a bebidas alcohólicas,
también se puede desarrollar en el caso de las bebidas alcohólicas en el hígado. Bueno, hay una serie de situaciones que nos pueden llevar a distintos tipos de esta misma enfermedad. Si usted tiene un desorden sexual, los órganos sexuales se pueden ver afectados. Es decir, todo radica en que grabamos una información tergiversada y eso cambia el ambiente natural celular de alcalino oxigenado a un ambiente ácido y destructivo para ellas. Comienzan a vivir en ese sistema antinatural y bueno, se va degradando todo el tejido celular. Y así esa información pasa a nuestro espíritu, porque puede que usted no alcanzó a desarrollar esta enfermedad en una existencia, en una vida, pero usted se lleva la memoria celular afectada hacia la futura encarnación, hacia el futuro cuerpo. Entonces esto explica el por qué muchas personas demasiado jóvenes ya desarrollan esa enfermedad, o incluso desde que son niños se les desarrolla rapidito, pero no entienden que traen la memoria de una vida anterior y cuando encarnan aquí, pues eso ya está ahí a punto de desarrollarse, ya tienen la memoria, ya traen la información y cualquier cosa lo detona. Entonces por eso hay que cuidarse mucho de esto, porque esta es la causa principal. Y ahora, ¿por qué yo decía que las élites y la OMS tienen culpa de esto? Obviamente la tienen, porque ¿quiénes son los que nos venden ese tipo de comida? ¿Quiénes son los que nos estresan y nos llevan a los límites en este sistema totalmente corrupto? ¿Quiénes son los que nos incitan al tema de los alucinógenos, las bebidas alcohólicas, que además ponen todo esto legal? Bueno, no todas, no sabemos que algunas son legales en algunos países, otras son prohibidas, pero ahí están. ¿Quiénes son los que a través de información, de la televisión, de los medios de comunicación nos bombardean con todo tipo de noticias, con propagandas que llenan nuestros sentidos de información falsa? Y eso es lo que terminamos guardando en nuestras células. ¿Quiénes son los que nos llenan de medicamentos que también acidifican el ambiente celular? La OMS lo hace, que es la misma que dio el informe. Entonces, estos señores tienen una proyección de acuerdo a los programas de manipulación que nos han hecho, y ellos saben que los casos se aumentarán, porque además, en esta nueva era tecnológica, las radiaciones electromagnéticas son más fuertes por todos los aparatos tecnológicos que tenemos a nuestro alrededor. Y eso genera también una afectación a nuestro propio campo electromagnético y al campo celular. Entonces, estas radiaciones que vienen del externo también modifican el ambiente celular, lo acidifican, lo perjudican, y eso también está dando pie al aumento acelerado de los casos de esta enfermedad. Por eso, por ejemplo, en el tema tecnológico yo recomiendo que no duerman con el celular prendido en las noches. Apáguenlo, porque esas frecuencias afectan sus ciclos naturales al momento cuando está durmiendo. Eso afecta. Es mejor apagarlo y préndalo al día siguiente, no hay problema. O duermen, por ejemplo, con el televisor prendido o enchufado. Estos televisores nuevos de pantallas planas que emiten mayores frecuencias que los televisores antiguos. Entonces, si usted puede sacar el televisor del cuarto, pues es mejor. Pero bueno, si no lo quiere sacar, tampoco hay problema. Simplemente desconéctelo, y si usted lo desconecta, ya pues no va a estar emitiendo ninguna frecuencia, pero no lo deje conectado y mucho menos prendido. El tema del Wi-Fi, trate de desconectarlo por las noches. Si nadie lo va a usar, usted se acuesta a dormir, antes de acostarse a dormir, desconecta eso y todo apagado. Al día siguiente lo prende, no va a pasar nada. Y esas son pequeñas cositas que nos pueden ayudar a minimizar los efectos de las radiaciones electromagnéticas. Obviamente, el tema de la alimentación hay que cuidarnos, manejar nuestras emociones, el estrés, no dejarnos afectar tanto por toda esta información que nos rodea, y así vamos minimizando las posibilidades de padecer esta enfermedad. La información que vamos guardando es mucho más sana para nuestras células, y ahí pues nos vamos cuidando un poco más. Hay algunas cosas que ayudan en el tema de frecuencias electromagnéticas, algunas plantas que usted las puede tener en su oficina, en su casa, algunas piedras, las famosas orgonitas también pueden ayudar. No es que la orgonita lo va a salvar o la planta va a impedir que usted padezca esta enfermedad, no, son simplemente algunos detalles que le pueden ayudar a limpiar un poco más su espacio de las frecuencias electromagnéticas. Pero ¿qué es lo que más ayuda? Desconectar todo. Eso es lo mejor. Entonces, esta es la situación. Esto quería recordarlo porque es importante que sepamos y seamos conscientes que las causas de esto están aquí, en este proceso natural de grado de información. Somos constantemente bombardeados por
imágenes antinaturales por parte del sistema para que generemos esta enfermedad. Y luego ya nosotros pues nos hacemos cómplices grabando de todo tipo de cosas y afectando nuestra salud. Y cuando ya padecemos la enfermedad decimos, Dios mío, ¿por qué me castigas? No, aquí no hay ningún Dios de por medio. Entonces somos nosotros mal utilizando este sistema natural. Si lo utilizamos bien no hay problema, a menos que traigamos una memoria de encarnaciones pasadas y bueno, ya eso también debemos tenerlo en cuenta. Pero si no, si esto lo utilizamos bien, vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque esto es natural, esto funciona, esto es lógica sencilla. Entonces, es ser conscientes de esto, cuidarnos más y seguramente estaremos más protegidos. Pero ahora, si vamos al tema profético, en el tema profético tenemos esta profecía de Parravicini. Voy a quitar mi imagen por acá, ahora sí se ve completo. Y aquí tenemos esta imagen de este personaje que dice amarillos y vemos la cara como de un asiático. Acá arriba hay como un puntico y dice núcleo. Esto tiene que ver con energía atómica. Estos son los chinos y vemos que detrás de todo esto hay como unos entes, como unos grises, como unas fuerzas oscuras controlando detrás de las potencias, en este caso de China. Locura Napoleón. Y el texto que está abajo, que lo voy a leer, está por acá a la derecha, dice núcleos amarillo, NB, locura Napoleón. Y dice lo siguiente: llegará ya el principio del fin. Que este término, esta frase está relacionado con la hora 10 de Parravicini, que la hora 10 es la que inicia con la frase principio del fin. El hombre anulará su ser. Aquí está advirtiendo que parte de la humanidad perderá completamente su esencia original o se habrá desconectado de ella. La biología gritará que ha descubierto el hacer vidas sin el ser masculino y de esta manera, con el uso de la glicerina sacada de las células, se comenzará a fabricar seres sin heredad, mas sí con vida de maneras desconocidas. Bueno, aquí se podría estar hablando de inseminaciones artificiales, bebés de probetas, bueno, todas estas tecnologías de reproducción que han venido surgiendo para poder sustentar, por ejemplo, estas nuevas ideologías de género de parejas del mismo sexo y que puedan tener hijos a través de estos medios tecnológicos. Es decir, vemos cómo la humanidad se está deshumanizando. Esto viene ocurriendo ya desde hace algunos años y ya Parravicini lo había advertido desde el año 1936, que es esta psicografía. Llegarán en este tiempo las explosiones atómicas, es decir, cuando llegue ese tiempo de avances tecnológicos en la reproducción y que el ser humano se haya desconectado de su ser, en ese tiempo, en ese momento, llegarán las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser. Estas explosiones atómicas tienen que ver con el armamento nuclear, obviamente, conflictos bélicos, pero también tienen que ver con el interno del hombre. Las explosiones atómicas celulares, el deterioro celular del núcleo de la célula, que es lo que, entre muchas otras cosas, produce enfermedades como el cáncer. La radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas clases, animal y vegetal, y el mineral se disgregará. Desde el 66, que es un código de tiempo que maneja Parravicini, que es el tiempo previo a la llegada del 666, que más abajo también lo coloca. Digamos que el 66 son las señales y tiempo que prepara la llegada del anticristo, que tiene que ver con las señales que está mencionando esta profecía. Desde el 66, el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio. Bueno, aquí todos los químicos que a través de la alimentación, que a través de medicamentos, durante muchas generaciones la humanidad ha consumido. Y esto lo que está diciendo es que las siguientes generaciones irán naciendo con más problemas de salud, más deterioro en los huesos, en sus órganos, es decir, una humanidad cada vez más enferma, que son las mismas proyecciones que hace la OMS, que de aquí al 2050 pues la humanidad estará más enferma en el tema de la enfermedad degenerativa. Huesos cristalizados y el estroncio hará en su vida su desastre. Les anulará el cerebro, les alterará el gene espermal, es decir, cada vez habrá más dificultades para que en el caso de los varones podamos reproducirnos, ¿no? Seremos más estériles y esto ya está ocurriendo por varias cosas, ¿no? La alimentación, el estrés, los medicamentos, varias cosas ya están produciendo esto. Les matará el glóbulo rojo, aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. Aquí es donde está la noticia relacionada
con el tema profético. Vamos a leerlo nuevamente. Aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. Ojo que esta profecía la saco por la noticia que acabamos de leer para que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Todas estas señales que he ido mencionando ya las estamos viviendo. Y ahora, ¿cuál faltaba? Es la cancerología. Ya se cumplió. Ya los organismos mundiales de salud advirtieron que el cáncer aumentará y que, como dice acá, será general. Ahora mismo 1 de cada 5 lo padece y de aquí a 10 años, 5 o 10 años, esto será mucho peor. Y ellos hablaban del 2050, donde ya la cosa se saldrá de control. Entonces vemos cómo esto ya había sido advertido por Parravicini desde el año 36. Para los que dicen que las profecías son un cuento y que no se cumplen. Aquí está la señal profética. La fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán lucros de poder en tal sentido. Bueno, aquí vemos la alianza que ya es evidente en el mundo entre China y Rusia. Eso ya lo sabemos desde hace rato. Y ellos vienen con su armamento nuclear. Entonces, uno es la explosión del núcleo dentro del hombre que desencadena enfermedades por el deterioro de las células. Y el otro es la explosión nuclear afuera, que ya tiene que ver con guerras. Entonces aquí ya llega el 666. Después de todo esto que acabamos de leer, que son las señales previas o el tiempo del 66, dice, el 666 llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares. Todo el armamento que todas las potencias y la tecnología de muerte habrá desarrollado para que él lo tenga bajo su control y destruir a sus enemigos. Fuerzas nucleares de rayos misteriosos, invisibles y paralizadores. El anticristo traerá una tecnología de punta jamás conocida por el ser humano. De hecho, esa tecnología es la que nos hará creer en parte que este hombre hace milagros. Los milagros serán en gran parte por la tecnología extraterrena que él traerá. Así pasaba en la antigüedad. A los dioses de la antigüedad los creían dioses porque tenían una tecnología que el ser humano jamás había visto. Bueno, eso va a suceder también con el anticristo. Estos rayos misteriosos e invisibles de microbios nuevos y centrífugos electrónicos y de cometas artificiales, bueno, con toda esta tecnología. Entonces, en ese tiempo del marco del nuevo orden mundial, de la llegada de este personaje, habrá nuevos ataques en contra de la salud humana. La humanidad será bombardeada cada vez más con frecuencias electromagnéticas negativas. El tema de los enfrentamientos bélicos dejará una radiación mundial importante. Y sumémosle a eso los medicamentos, la alimentación, el estrés, bueno, todo lo que veníamos hablando. Estos señores quieren deteriorar físicamente a la humanidad, llevarla a la enfermedad y con ello llevarnos a la muerte. ¿Y para qué? Para que esto les sirva como herramienta de reducción de la población, más allá de las otras herramientas que utilizarán para diezmar el mundo en un número significativo y que les sea más fácil controlar con su nuevo orden mundial. Ese es el objetivo. Por eso nos inoculan virus, pandemias y todo este cuento, para que se vaya mermando poco a poco la población mundial. Y no solamente eso, lo que aquí la profecía decía, el tema de la reproducción se verá afectada, la reproducción natural. La esterilidad será cada vez más frecuente y bueno, ya están implementando tecnologías para una reproducción inhumana. Estamos comenzando a replicar la forma en que las razas extraterrenas, degradadas, reptiles, se reproducían para poder seguir existiendo. Ellos no podían reproducirse naturalmente como nosotros. Ellos tenían que utilizar tecnología genética para ir creando y modificando estos cuerpos. Bueno, ya eso lo estamos comenzando a hacer con humanidad. Y si esto no se detiene, esta humanidad terminará como esas mismas razas oscuras degradadas, habiendo perdido totalmente su esencia original. Pero bueno, sabemos que por profecía eso no sucederá. Esta es una humanidad que a pesar de todo no ha perdido totalmente ese ser, esa esencia que la conecta con la propia vida. Y muchos hombres y mujeres se levantarán al final del tiempo, como dice la profecía, para revertir esa situación. Los hombres conscientes que cuidarán su mente, su cuerpo y sus espíritus. Y esa energía de esos espíritus la sentirá el planeta para que haga los cambios y transformaciones necesarias para contrarrestar el control y las estratagemas de estas élites oscuras que llegado este tiempo y pasadas estas señales llegarán a su fin.
Eso para que lo tengamos en cuenta, porque la profecía al final siempre nos da esperanza. Así que me pareció muy interesante compartir esta nota y compararla con la profecía, porque es un tema que nos afecta a todos, es muy importante y debemos ser conscientes de esto y cuidarnos, señoras y señores, hay que cuidarnos porque estos van a atacar con todo. Y si nos cuidamos, pues obviamente vamos a llevar mucho mejor la situación. Bien, esto era el tema que quería reflexionar. Pónganme en los comentarios qué les parece toda esta situación y las proyecciones nefastas de la OMS, ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.